Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su Ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio, muy agradecido con el Eterno por permitirnos que usted y yo nos reencontremos una vez más a la luz de la santa palabra del Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Eterno por este privilegio. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía, 24 horas transmitiendo música y palabra para el mundo entero. Estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica, para las naciones, y hoy es martes. Y les recuerdo que los martes estamos concentrados en un megatema que iniciamos desde hace ya varios meses y lo hemos denominado escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo un recorrido por todas esas señales que Jesús dejó a sus discípulos referente a su parusía. El tema de esta noche lo hemos titulado Que suenen las trompetas. Estamos precisamente en uno de los eventos que va a ocurrir dentro de la gran tribulación y precisamente son esas plagas que Dios va a mandar, unos juicios parciales que el Señor va a enviar sobre el mundo para que cumplan algunos propósitos específicos que vamos a irlos conversando más adelante para que nos quede claro. Estamos, les recuerdo, inmersos en la señal número 10, que es la gran tribulación. Agradecemos sus reportes de sintonía, agradecemos que nos indique cómo está recibiendo esa señal, la señal de Facebook Live, cómo se escucha, cómo nos está viendo, si está llegando nítida la señal. Estamos haciendo algunas modificaciones y mejoras en los equipos porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. También nos gustaría que nos dijera cómo está escuchando la señal de radio. Hoy tuvimos algunos inconvenientes en la mañana propiamente de situaciones de internet, pero creo que ya estamos en ese momento al aire en ambas plataformas para la honra y gloria del Señor. Les recuerdo que en una hora usted puede volver a ingresar a nuestras plataformas porque estos mensajes quedan totalmente grabados, audiovisuales, en formato de audio y también en formato de texto en nuestro blog Ministros de la Palabra, para que usted los pueda otra vez revisar, repasar, si quiere verlo, si quiere escucharlo. Algo tal vez no le quedó claro, ahí tiene todos los textos y los comentarios que esgrimimos en cada una de estas sesiones. Ya hay más de 970 mensajes que tenemos incorporados en nuestras diferentes plataformas. Usted ingresa a ministrosdelapalabra.org en cualquier buscador del internet y ahí inmediatamente estará escuchando MP Radio, y a través de una serie de botones muy amigables usted puede ingresar a nuestras diferentes plataformas. Hay consejos, hay música, en fin, hay mucho que hemos elaborado para que usted sea bendecido, para que usted sea grandemente edificado. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 37, 38, 44, cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Si usted en este momento sale a la calle, a los principales centros comerciales, en una época como la que estamos viviendo, a una semana de la Navidad, es increíble el mar de personas y de vehículos que tienen totalmente colapsadas las principales vías de las ciudades. La gente desesperada, gastando, como que el mundo se va a acabar, endeudándose, porque muchos no tienen dinero. Lo que hacen es utilizar sus tarjetas, sus plásticos, para endeudarse más de lo que ya están. Es increíble cómo la gente en este momento definitivamente está entregada a otras cosas, está entregada, amado hermano y hermana, a lo que el mundo le ofrece. Satanás es feliz de la vida, de que muchos en este momento no estén recibiendo esta palabra, porque a él no le sirve que la gente escuche palabra, sino que la gente esté en sus asuntos, en sus propios menesteres. Sin embargo, el Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 33,
buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. ¿Por qué muchas cosas no se añaden a nuestras vidas? Bueno, precisamente porque no buscamos al Señor. Pero le felicito de que usted sí esté en ese momento recibiendo palabra, esté recibiendo alimento espiritual. Jesús le decía a Satanás que no necesariamente de alimento natural el hombre se alimenta. El hombre necesita alimento espiritual. Estamos en Mateo capítulo 24, que tiene su sinóptico en Marcos capítulo 13 y también en Lucas 21, los cuales hablan precisamente acerca de 10 grandes señales que van a ocurrir antes de que se acerque la parucía del Salvador. Aparte de eso, también hay dos grandes temas que Jesús conversa con sus discípulos, y uno es relacionado con su segunda venida y otra con recompensas y con castigos, dependiendo de si usted está en uno de los dos bandos. Así vas a recibir o recompensas o vas a recibir castigos. Hemos ido haciendo un abordaje de las primeras 10 grandes señales. En primer lugar, hablamos de los falsos cristos, hablamos de las guerras, hemos estado hablando también de las pestilencias, las hambres, los terremotos, la persecución, la traición, hablamos del enfriamiento del amor, estuvimos concentrados en la predicación del evangelio y en este momento cumplimos 47 sesiones de Facebook Live Escatología, hablando precisamente acerca de la gran tribulación, del anticristo, de la abominación desoladora, de ese tiempo de angustia cual nunca antes, de los juicios de las 7 trompetas. Yo no logro entender, amado hermano y hermana, cómo en nuestras iglesias o en otros ministerios creemos que estos temas de escatología los podemos abordar en una escuela dominical, que podemos hablar de la segunda venida del Señor en media hora y que a todos los hermanos les van a quedar claros los conceptos. Estos temas escatológicos tienen que tomarse con mucha seriedad, con mucha reflexión, y es algo que deberíamos predicar hoy en día. No sé qué se predica en su iglesia, no sé qué le están enseñando en la escuela dominical, no sé en sus grupos de discipulado cuáles son los temas que se tratan, pero si de algo hay que hablar es acerca de la segunda venida de Jesús, porque es la que nos enseña a prepararnos, la que nos enseña a estar vigilantes, la que nos enseña a preocuparnos de lo que a Dios le preocupa, es la que nos enseña a estar enfocados en lo que es relevante, estar invirtiendo en la vida eterna y no en este mundo que en un abrir y cerrar de ojos, amado hermano y hermana, todo se va a acabar. En cuanto a la señal número 10, Jesús decía en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, Jesús decía, por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, ponga atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Por eso vuelvo a reiterar, amado hermano y hermana, que me preocupa. Lo que haga el mundo a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es lo que hagan los creyentes. Eso es lo que me preocupa. Que hay muchos que en ese momento están totalmente en otra cosa. Y nos decimos llamarnos cristianos. Decimos que somos los escogidos, los elegidos, los predestinados. Nos ponemos N cantidad de nombres. Pero estamos muy lejos de vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos conforme se acerque su segunda venida. El que tiene oídos en esta noche para oír, por favor, oiga bastante bien. Estamos en este momento concentrados en una serie de juicios parciales que Dios va a enviar durante la gran tribulación con el fin de buscar arrepentimiento en el hombre. Es increíble, la misericordia de Dios todavía está en boga, todavía está en vigencia. Estamos usted y yo viviendo bajo el periodo de la gracia. Sin embargo, eso no va a ser eterno. Va a llegar un momento de no retorno. Un momento en que el Señor va a decir, no más. Te di esta cantidad de tiempo, no quisiste oír. Como Jesús le dijo a los antediluvianos, no contenderá el Señor con el hombre. El hombre es una criatura. El hombre no puede pretender hacer lo que le da la gana y simplemente, como le están mintiendo allá afuera, va a ir directamente al cielo con un bonus o con un tiquete especial, habiendo hecho lo que le dio la gana en ese mundo. Olvídese, porque ni Satanás mismo, que inventó esa mentira, se la cree. Por eso es tan importante que tengamos claro que el Señor todavía hoy, no sé dentro de un minuto, pero todavía hoy el Señor está siendo misericordioso
y buscando arrepentimiento. Esta infografía que le estoy colocando en pantalla es la que resume lo que hemos venido analizando acerca de esa señal número 10 de Mateo capítulo 24. Hemos estado hablando acerca de la aparición del anticristo escatológico, que ya hicimos un amplio abordaje desde el libro escatológico de Daniel, anduvimos por Zacarías, estuvimos con las cartas de Juan y las cartas de Pablo, estuvimos en Apocalipsis capítulo 13, hablando acerca de la trilogía satánica, la abominación desoladora, propiamente la gran tribulación y lo que va a acontecer en ese corto tiempo, el cual está bajo el control del Eterno. No se le olvide que el Señor está sentado en el trono y controla todos los eventos que están sucediendo en el mundo. Ahora estamos precisamente en esa última parte de la gran tribulación, que está relacionado con los juicios parciales de las trompetas. Es aquí donde estamos ubicados. También habíamos estado mencionando la semana anterior que el libro de Apocalipsis no es un libro de eventos cronológicos, para poder decir que el mundo termina en el capítulo 22 después de haber empezado del 1, del 2, 3, 4 hasta llegar al final. Eso no es así. Apocalipsis no se puede leer ni reflexionar de esa manera. Recuerde que la escritura hebrea es muy diferente a lo que nosotros en este momento estamos acostumbrados de este lado del mundo. Por eso es que hemos estado abordando el capítulo 7, ahora entramos al 8 y al 9. Sin embargo, ya habíamos visto que en el capítulo 6, en el sello número 6, el mundo ya se había acabado. Entonces, ¿dónde incorporo el capítulo 7, 8 y 9 si el mundo ya se había acabado anteriormente? Por eso le vuelvo entonces a dejar totalmente claro que Apocalipsis es un relato de eventos escatológicos, no un relato de acontecimientos cronológicos. Estamos hablando de dos cosas totalmente muy diferentes. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Por qué hasta ahora y por qué no las habían tocado antes? Habíamos venido analizando que antes de que aparezcan esos juicios, hay 4 ángeles, empezando el capítulo 7 de Apocalipsis, colocados en cada uno de los puntos cardinales del mundo, deteniendo a los vientos. Los vientos es un símbolo en Apocalipsis y en toda la Biblia de juicios y de ira de Dios. Ahora, ¿por qué están deteniendo esos 4 ángeles esos juicios? Porque a continuación hay que sellar a los santos para que no sean perjudicados por los juicios que Dios le va a enviar al mundo. Porque una garantía que tiene el Hijo y la hija de Dios es que está libre de la ira divina. Ahora, no estamos hablando de sacarlos de donde se van a generar todos esos eventos. Dios no lo hizo con Rahab. Dios no lo hizo con la nación de Israel cuando estaban en Egipto a punto de recibir las 10 grandes plagas que les iban a permitir salir de esa nación y empezar su periplo hasta la tierra prometida. Todo se generó estando la nación dentro de Egipto, sin embargo totalmente protegida y resguardada por el Señor. Eso es lo que nos dice el capítulo 7. Ahora que los santos ya están sellados, ahora sí, estamos listos para que esas 7 trompetas inmediatamente empiecen a sonar. Algo que vamos a encontrar muy interesante con esos juicios parciales de las 7 trompetas es que este modelo de los juicios es el mismo modelo que siguió la caída de Jericó. Si usted ha tenido oportunidad de leer Jueces, allá por el capítulo 6, recuerde que estos juicios, esto que Dios hace sobre Jericó y todos los juicios que Dios ha llevado hacia el mundo impenitente, siempre será un símbolo poderoso, no solamente del juicio hacia la nación, sino también de redención de Dios. Es ahí donde Dios vindica a su pueblo. Cuando el Señor dice, mía es la venganza y yo pagaré, el Señor hace 2 cosas cuando envía juicio sobre tus enemigos. En primer lugar, los castiga, y en segundo lugar, te pone en lugares altos, que es donde te corresponde. El Señor tarde o temprano sabrá cobrar sus venganzas a favor de sus hijos y en contra de sus enemigos. Pero también los juicios que aparecen a lo largo y ancho de la Biblia son tan importantes porque instan a la humanidad a reconocer la seriedad del pecado. El hombre no puede andar haciendo lo que le da la gana y simplemente dejar que Dios se haga de la vista gorda, como decía mi abuela, o que vea para otro lado. Con Dios eso no funciona, porque Dios es santo. Y tarde o temprano, el hombre tiene que entender que el pecado que comete es muy serio
y que Dios va a demandar esos pecados. Porque les recuerdo que todo pecado se tiene que pagar. No hay un solo pecado que haya cometido todos los hombres y mujeres a lo largo y ancho de la humanidad que se dejen sin pago. O lo pagas en la cruz del Calvario o lo pagas en el lago de fuego. Así de simple. Si usted quiere, los pagará en la cruz del Calvario creyendo en el sacrificio vicario de Cristo a través del derramamiento de su sangre y creyendo que Él es su Salvador y su Señor, viviendo una vida de santidad, un proceso vitalicio y trabajando en la obra del Señor para lo cual usted ha sido llamado. Si usted no quiere pagar sus pecados en la cruz, no se preocupe, los va a tener que pagar entonces en el lago de fuego. Por eso los juicios son tan importantes, porque el hombre tiene que entender que con Dios no se juega. La gente cree que es un vacilón. La gente cree que simplemente se olvida de lo que hizo, le dio amnesia, le dio selinidad, le dio olvido hasta voluntario. Y olvídese, porque tarde o temprano el Señor va a demandar a cada uno. Y muy importante, porque también los juicios de Dios hablan acerca de la necesidad que tiene el ser humano de arrepentirse. Ahora, cuando vamos al libro de Josué, como para tener un vistazo más claro acerca de los juicios de las trompetas, les recuerdo que dice Josué capítulo 6, versículo 8, dice la palabra del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca les seguía. Vean qué increíble, qué grandes enseñanzas tiene el Antiguo Testamento, que cuando nos vamos al paralelo en el Nuevo Testamento entendemos que toda la palabra del Señor de tapa a tapa es muy interesante y es muy útil. Y por si fuera poco, las 7 trompetas de los juicios de las 7 trompetas también tienen una gran similitud o un paralelo con las plagas de Egipto. Vamos a ir analizando cada una de esas plagas y vamos a irlas llevando en paralelo con lo que acontece en Egipto en cuanto a la necesidad de que la nación de Israel saliera para irse a incorporar a la tierra prometida. Si usted ha revisado, ha tenido la oportunidad de estudiar las plagas de Egipto, ya las estuvimos visualizando el año anterior en el análisis que hacemos los lunes de cronología del Antiguo Testamento, los primeros 4 juicios de estas 7 trompetas son idénticos a los primeros juicios que suceden en las plagas de Egipto, porque esos primeros 4 juicios de los 7 van a afectar propiamente a la naturaleza. Lo que es la tierra, el mar, los ríos y los cielos van a verse gravemente afectados por Dios, por su creador. Y es muy importante que al hombre le quede claro, y cuando uno analiza por qué el Señor va a iniciar juicio sobre el mundo con la naturaleza, es porque Dios le quiere demostrar al hombre quién es quién. El hombre es criatura, Dios es creador. Dios le va a demostrar al hombre su poder y va a interrumpir aquello que el hombre considera ordenado. Para el hombre es muy fácil decir, estamos en este momento entonces en verano, pero inmediatamente vamos a pasar entonces a otoño y después vendrá el invierno y después vendrá la primavera y luego vendrá el verano. Hay muchas cosas que nosotros, hermano y hermana, en la naturaleza lo damos por sentado. Lo damos como que las cosas tienen que hacerse por sí solas, o en determinado momento, en una explosión de elementos, se empezaron a ordenar cosas que estaban desordenadas. Eso es una mentira y una falacia, porque la ciencia no lo puede demostrar. Nada dejado al azar puede organizarse por sí solo. Eso no es verdad. Tiene que haber existido un ser creador que ordenó las cosas como nosotros las conocemos hoy en día. Pero es muy fácil decir que es la madre naturaleza, es muy fácil decir que como así ha sido a lo largo de los años, así seguirá siendo el día que nos vayamos y las próximas generaciones que vengan. Dios le va a demostrar a la humanidad que Él, al ser el creador de todo lo que existe, incluyendo la naturaleza, Él tiene la autoridad y la potestad de interrumpir esa creación que el hombre considera normal y natural. Y lo va a hacer para demostrar su soberanía. Y cuando eso suceda, hermano y hermana, el hombre definitivamente tendrá que reconocer que no era como le habían dicho, que no era como lo había aprendido en la escuela, que no era como le habían mentido en las redes sociales. Hay un creador y Él se los va a tener que demostrar. Lastimosamente, no quisieron aprenderlo a la buena, tendrán que aprenderlo entonces a la mala. Cuando vayamos a la 5ª y 6ª trompeta de esos juicios parciales,
vamos a encontrar juicios más intensos. Le recuerdo a usted que el Señor empieza a hablarle al ser humano poco a poco y va intensificando ese llamado que le hace al hombre. El Señor lo llama a usted y me llama a mí con cuerdas de amor. El Señor nos chinea, si es que cabe la expresión coloquial. El Señor nos abraza, nos da su amor, nos invita a que vengamos a Él. Conforme el hombre se va volviendo más reticente y más reacio a la voz de Dios, el Señor va socando tuercas. El Señor va intensificando ese llamado. El Señor va mostrando cada vez más ira ante el rechazo prolongado del hombre. Por eso Romanos capítulo 2 versículo 5 es muy claro cuando entendemos que cuanto mayor es la misericordia de Dios, mayor será el castigo. Eso es lo que sucede ahora con los juicios de las trompetas. A través de los sellos, el Señor ha venido hablando de muchas maneras. Ha muerto 1 de cada 4 personas a través de los sellos, pero a través de los juicios de las trompetas van a morir 1 de cada 3 de los que estén vivos en ese momento. Quiere decir que morirán 2 de cada 4 personas o 1 de cada 2, y eso se irá intensificando. Esos juicios, ya propiamente el quinto y el sexto, será producto de una serie de fuerzas demoníacas que serán, hermano y hermana, involucradas en estos juicios. El Señor va a hacer uso de los demonios, porque los demonios no actúan a la libre. Satanás no actúa a la libre ni hace lo que le da la gana. Los demonios son criaturas de Dios y en determinado momento serán instrumento de Dios para traer juicio sobre las naciones. Y eso lo vamos a ver más adelante, para que quede claro quién es quién está sentado en el trono y quién anda dando vueltas ilusamente pretendiendo que va a ganar una batalla que la Biblia nos dice que ya la tiene perdida. Esas plagas, también es importante, y ya lo hemos analizado, son respuestas al clamor del pueblo que está sufriendo. Al clamor del pueblo que ora todos los días y que se pregunta, pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible que aquel me haga esto, que aquella me haga esto? Pero ¿por qué el malo termina haciendo lo que le da la gana? ¿Por qué el bueno es el que siempre tiene que ser pisoteado? Bueno, estos castigos serán precisamente la respuesta de Dios. No hay necesidad de que usted, hermano y hermana, tome venganza, ni que usted busque justicia por usted mismo. Tarde o temprano el Señor se va a encargar de intervenir, porque su pueblo ha estado mucho tiempo pidiendo la intervención del Eterno, y tarde o temprano el Señor va a contestar todas esas peticiones. Cuando Dios derrame esas plagas, será idénticamente igual como cuando sucedió en Egipto. Israel fue preservado milagrosamente, no fueron afectados, estaban dentro de la nación de Egipto. Dios no saca a su pueblo del país para ejecutar los juicios. Dios guarda a Israel en medio de su ira. Y usted lo puede ver hoy en día. Increíblemente, usted ve accidentes, ve muertes violentas, usted ve tiroteos, usted ve situaciones tan difíciles, hermano y hermana, que si no fuera por Dios, ¿quién sabe qué sería de nosotros? No tenemos idea. Salimos en la mañana, salimos a hacer alguna gestión, salimos a hacer algún mandado, regresamos a nuestra casa sanos y salvos. No tenemos ni la más menor idea de lo que Satanás trató de hacer contra de nosotros. Sin embargo, el Señor envía a sus ángeles para cuidar a los que son suyos en medio de un mundo que hoy en día se está desgarrando. Esto que me está diciendo, lo estamos viviendo todos los días. Usted es protegido, usted está sellado por el Espíritu Santo, y podrán caer 1000 y 10.000, dice el salmista, que a ti no van a llegar. El Señor te cuida, el Señor te protege. Si no fuera así, decía yo la semana anterior, yo no podría estar predicando en ese momento. Si yo estuviera a merced de Satanás, de que él haga lo que le dé la gana conmigo, yo no podría estar predicando en ese momento. ¿Quién sabe ya qué me hubiera ocurrido? Sin embargo, bendito Dios, que Él es el que nos guarda, nos protege y nos respalda. Por eso es muy importante que estemos orando por nuestros pastores, estemos orando por nuestros ministros, estemos orando por aquellos que están sirviendo en la obra, porque son el flanco número 1 de aquellos que Satanás ataca. Las plagas de Egipto tienen una similitud, como decíamos anteriormente, con las trompetas que están sonando en esos juicios parciales, porque recuerde que uno de los propósitos de la gran tribulación es enseñarle humildad al impío y darle la última oportunidad de arrepentimiento al hombre. Las 7 trompetas será la última posibilidad, la última oportunidad que el hombre tenga para arrepentirse. Termina la 7ª trompeta, inmediatamente empezará el día de la ira.
ya no habrán predicadores, ya no habrá mensaje que predicar. Lo único que queda es que el Señor empiece entonces a cobrar todas las facturas pendientes. Por eso, algo muy interesante, si usted ha tenido oportunidad de analizar esas plagas de Egipto, hemos encontrado que esas plagas terminaron endureciendo el corazón de Faraón. Más o menos, las primeras 5 plagas de las 10, Faraón se endurece. Faraón no quiere dejar salir a la nación de Israel. Faraón cree ilusamente, como instrumento de Satanás, que él se le puede poner a Dios de tú a tú, que pueden blasfemar contra Dios, que pueden hacer lo que les da la gana, que pueden maldecir, que pueden murmurar, que pueden malagradecer, que pueden hacer todo lo que se les ocurra y simplemente Dios os ha cruzado de brazos. Ahí en donde los corazones de los hombres se van endureciendo. Sin embargo, las 5 plagas siguientes es donde Dios termina endureciendo más bien el corazón de Faraón. Ahora sí, le dice Dios, como has endurecido tu corazón, ahora yo me voy a encargar de endurecerlo. Y ahí sí estamos definitivamente listos para la fotografía. Porque una cosa, hermano y hermana, es que yo me endurezca. Pero otra muy diferente, cuando Dios me endurece. ¿Y por qué Dios endurece al hombre? Porque el hombre voluntariamente y previamente ha decidido endurecerse. Ahí es donde ya no hay nada que hacer con esa persona. Definitivamente ha sido abandonado por Dios. Romanos capítulo 1 ha sido totalmente dejado en esa voluntad permisiva de Dios para que el hombre termine perdiéndose. Por eso Apocalipsis al final dice, el que es malo sigue haciendo lo malo. El que es bueno sigue haciendo lo bueno. Y al final, para verdades, decía mi abuela, el tiempo. Por eso es muy importante este tema también de los juicios de las trompetas, porque van a tener un efecto muy similar en aquellos que sean afectados por estas trompetas. ¿Cuál es la intención de Dios? De que el hombre se arrepienta. ¿Cuál es el resultado de esas trompetas una vez que sean sonadas? Imagínense que ya tenemos el resultado de lo que va a generar esas trompetas antes de que suenen. Vean qué increíble. Vean lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 20. Las trompetas han sonado y vean qué interesante lo que sucede. El resto de los seres humanos, es decir, los que no murieron por estas plagas, o sea, las primeras 6 trompetas, lo puse ahí en corchetes, pero ni aún así, dice Juan, sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Esto que me dice a mí, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, es algo que yo tengo totalmente claro. Y en todos esos años de ministerio a mí me ha quedado claro que no es verdad que una enfermedad lleve a la persona a Cristo. Eso no es cierto. No es verdad que si perdemos a un ser querido, eso nos acerca al Señor. No es cierto que si te quedas sin trabajo, entonces ahora sí, necesitabas quedarte sin empleo para verdaderamente buscar de Dios. Eso es mentira, porque lo único que puede hacer que una persona venga a Jesús es a través de la palabra del Señor y de creer en el sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, que sin merecerlo, Él fue a la cruz. Estas personas que han estado viviendo esas plagas y juicios parciales no quisieron arrepentirse, no tuvieron remordimiento, no dejaron de hacer lo malo. Y luego cuando veamos las copas de la ira, terminan hasta blasfemando a Dios, o sea, le echan la culpa a Dios de esos juicios que Dios les ha enviado. No reconocen, no quieren entender que ellos son el problema, que ellos son los que obstinadamente no quieren nada con Dios. Así es que esas plagas, antes de que caigan, definitivamente va a dejar totalmente claro que el hombre ni aún así quiere arrepentirse. La gente que está allá afuera, ¿qué está haciendo en ese momento? Tratando de pasarla bien. Eso es lo que hace el hombre. Eso es lo que hace la gente. En esas épocas donde está sobrando dinero, en esas épocas donde sobra tiempo, en esas épocas donde suceden todo lo que a usted se le ocurra, el hombre en quien menos piensa es en Dios. Tenemos las iglesias vacías, nadie está ofrendando, nadie está sirviendo a Dios. La gente totalmente anda en otra cosa. Pobrecitos, están tan cansados, pasaron todo el año trabajando tanto que ahora se merecen un descanso. Entonces resulta que quienes merecen la consideración son los hombres. Y las consideraciones que deberíamos tenerle a Dios, el reconocimiento que tendríamos que tenerle a Dios. ¿Quién le ha dado la salud al hombre? ¿Quién le ha dado el trabajo al hombre? ¿Quién le ha dado el salario al hombre? ¿Quién le ha permitido al hombre
que tenga esos tiempos de descanso. Y ni aun así el hombre quiere reconocerlo. Bueno, pues como decía mi abuela, que cada palo aguante su vela. El hombre quiere seguir haciendo lo que le da la gana. Y ni aun con el juicio de Dios el hombre se va a arrepentir. Y en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, es totalmente claro. Ya todo se ha inventado, hermano y hermana. Así es que no nos pongamos a predicar ni a inventar, ni a mentirle a la gente diciéndole que cuando le venga una tragedia va a buscar al Señor, porque eso no es verdad. La persona está sin trabajo, busca a Dios, encuentra trabajo y se olvida de Dios. La persona está enferma, Dios viene y le sana, sale de esa enfermedad y se olvida de Dios. Ese es el juego que muchas personas hoy en día tienen con el Señor. Sin embargo, Jesús se lo decía a aquel hombre que sanó. Una vez que el hombre es sanado, Jesús le dijo, no vuelvas a pecar, porque te puede venir algo peor y tu estado postrer puede ser más triste que el que estabas viviendo en ese momento con tu enfermedad. Palabras más o palabras menos. Pero el hombre allá afuera cree que puede jugar con Dios y tarde o temprano se va a tener que dar cuenta que no era así. Además, cuando hablamos de las plagas de Egipto, es increíble cómo esas plagas fueron maravillosas y son literales. Lo que sucede en Egipto fue verdad. Cuando cayó granizo, cayó granizo. Cuando hubo esa inundación de moscas, fue increíble. Cuando el río Nilo se convierte en sangre, cuando se oscureció totalmente el día. Hermano y hermana, eso no es un juego, como tampoco va a ser un juego esos juicios que Dios va a mandar sobre el mundo. Aún más, los mismos profetas han venido hablando a lo largo de la historia del día de la ira, que más adelante lo vamos a analizar. Viene un tiempo donde Dios va a tomar cartas en el asunto, ya no se va a quedar callado, ya le va a tener que demostrarle a cada uno realmente cómo es que son las cosas. Por ejemplo, en el caso de Miqueas, Miqueas fue un profeta que habló precisamente y escatológicamente de lo que va a acontecer en el futuro, para que tengamos entonces usted y yo todavía más claro el panorama de las cosas. Vean lo que dice Miqueas en el capítulo 7, versículo 15 y 16. Señor, realiza poderosos milagros en favor de tu pueblo, dice Miqueas, como los que hiciste cuando lo libraste de la esclavitud de Egipto. Que todas las naciones se queden con la boca abierta al ver tus maravillas, que se avergüencen al ver que su fortaleza es poca cosa ante tu extraordinario poder. Y sigue diciendo, que se queden mudas y sordas al contemplar tus maravillas, que se arrastren por el polvo como si fueran serpientes o reptiles, que salgan temblando de sus refugios y se rindan ante ti, Señor y Dios nuestro. Esto que está diciendo el profeta Malaquías es bastante serio. Pero vaya usted y convérselo con algunas personas. Se te ríen en la cara, se burlan en la cara. Dicen que viene y no ha venido, le decían a Pedro. Lea las cartas de Pedro. La gente se burla, la gente se te ríe. La gente cree que esto es un vacilón. ¿Y qué es lo que Pedro responde? ¿Por qué no ha venido Cristo? Porque no quiere que nadie se pierda. Porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque desde Ezequiel el Señor decía, yo no quiero que el hombre muera. ¿Cuál es el chiste, decía Dios en Ezequiel, de que se muere el hombre? Esa no es la intención de traerlo al mundo. La idea es que el hombre sea redimido, porque por sí mismo no puede hacer nada. Si Dios no le da, no le lanza el salvavidas, el hombre se termina ahogando. Pero ni aún así el hombre quiere salvarse. Y entonces, ¿qué dice Dios? Pues lo lamento, porque el hombre entonces no puede hacer lo que quiera y simplemente me lo lleva a todos al cielo. Eso no va a suceder. Y es aquí entonces donde Miqueas dice, bueno, está haciéndole al Señor una invocación para que Dios demuestre su poder y su juicio sobre el mundo, para que el mundo sepa que Dios es un Dios de verdad y que lo dice la Biblia, se va a cumplir de tapa a tapa. Algo muy interesante también con estos juicios de las 7 trompetas que vamos a analizar poco a poco. Nada nos surge, vamos a ir con toda la calma del mundo haciendo el desarrollo del tema, porque les recuerdo que esos temas escatológicos necesitan tiempo, necesitamos saborearlos, necesitamos digerirlos, necesitamos comprenderlos, entenderlos. ¿Dónde es que estamos ubicados? Les recuerdo que estamos hablando de cosas que no han sucedido, no estamos hablando de historia, estamos hablando de cosas futuras, no somos adivinos, porque entonces estaríamos pecando. Estamos reflexionando respecto a lo que Dios ya previamente ha revelado. Y bendito Dios,
que no nos va a encontrar absolutamente a nadie desapercibidos. El que quiere estar en otra cosa será problema de él. Pero el Hijo de Dios, que sabe lo que va a suceder, y porque está escrito en la Biblia, porque Dios es el que lo ha revelado, entonces no hay excusa alguna para que nosotros estemos preparados. Les recuerdo que estas señales que Jesús le da a sus discípulos son para los hijos e hijas de Dios, no son para el mundo, porque al mundo no le interesa, porque el mundo está en ese momento en otra cosa. Yo esperaría, hermano y hermana, que usted en este momento esté sumamente preocupado, sumamente interesado en lo que estamos acotando y que usted se lo pueda transmitir a los demás, porque la venida del Señor es inminente, porque el Señor de que viene, viene. Puede venir hoy, puede venir dentro de 10 años, pero de que viene, viene. Y eso es algo que tenemos que seguirlo predicando. Tenemos que vivir como si fuéramos la última generación que va a recibir al Señor en las nubes. Las 7 trompetas también son muy interesantes porque cumplen una función pastoral. ¿Y cuál es la función de las trompetas desde el punto de vista pastoral? Bueno, nos proporcionan aliento, proporcionan seguridad a los creyentes, que en medio de persecución y de sufrimiento el Señor está con nosotros, que un día Él va a vengar todas las afrentas que el mundo nos hace, que un día el Señor le va a dar al enemigo lo que el enemigo se merece por todo el daño que te ha hecho, que aunque haya una apariencia de caos y de maldad, aunque usted vea un mundo que se desangra en la violencia, en el odio, hermano y hermana, Dios tiene control de todas las cosas. Todo lo que sucede, Dios las tiene totalmente previstas y provistas desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor le está asegurando al creyente a través de las trompetas que su fidelidad, que tu lealtad a Dios será recompensada y que un día no muy lejano vas a compartir con Dios su victoria. Esa victoria sobre las naciones, esa victoria sobre los impíos, el Señor te va a permitir que la vivas y la disfrutes con Él. Y ahí sí, cuando eso suceda y cuando el Señor acomode los muebles y le dé a cada uno lo que le corresponda, entonces todos aquellos que nos escucharon y que no quisieron hacer nada al respecto, van a tener que reconocer que era verdad. El problema es que cuando ese momento llegue, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, ya no habrá posibilidad de venir delante de Dios y buscar su perdón, porque la puerta del arca ya se habrá cerrado. Por eso es que estas 7 trompetas lo llaman a usted como creyente y me llaman a mí también como creyente a que usted y yo asumamos una postura de vigilancia y de preparación. Eso es lo que hacemos los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Es importante que a través de estos juicios usted y yo examinemos nuestras propias vidas. Si hay pecado en nosotros, que nos arrepintamos, porque les recuerdo que el pecado, lo único que provoca es separación entre Dios y el hombre, y eso es lo peor. Es muy importante a través de estos juicios que están próximos a venir, que usted y yo entendamos de la urgencia de compartir el evangelio con los demás, sabiendo que el juicio de Dios en primer lugar es justo y en segundo lugar es inminente, y de que va a suceder, va a suceder. Ahora, diferenciando ese segundo bloque de juicios, porque les recuerdo, en la infografía que estábamos analizando anteriormente, hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. En estos juicios que estamos analizando, es interesante saber que son juicios parciales. El Señor va a acabar con la vida de 1 de cada 3 personas. ¿Para qué? Para que los otros 2 procedan al arrepentimiento. Pero cuando vengan las copas de la ira, al final ya de todas las cosas, ahí es donde se va a consumar la ira de Dios. Y eso lo vamos a analizar más adelante en Apocalipsis capítulo 16. Todavía, en este momento, en los juicios de las trompetas, si lo tenemos claro, son juicios severos. Por supuesto que sí, pero son parciales, son avisos. Sigue el Señor advirtiendo, sigue el Señor llamando. Ve aquí, yo estoy a la puerta. El Señor siempre está en la puerta del corazón del hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? 3 cosas. 1, oír. Primero tiene que oírme. En segundo lugar tiene que abrirme. Y en tercer lugar tiene que dejarme entrar. Eso es lo que todo ser humano tiene que hacer. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me escucha y me abre la puerta y me deja entrar, entonces ahí sí las cosas van a cambiar radicalmente para el mundo. Si no, hermano y hermana, nada, absolutamente nada de lo que te hayan enseñado de cómo acercarse a Dios va a funcionar. Tienes que escuchar,
Tienes que abrirle tu corazón y tienes que permitirle a Él que entre a tu vida. Si no, definitivamente nos iremos de ese mundo bajo condenación exactamente de la misma manera en que vinimos a una vida eterna en condenación. Y ese tipo de cosas tenemos que seguirlas martillando, tenemos que seguirlas hablando, tenemos que seguírselas enseñando al hombre. Por eso le reitero, no hay tiempo para perderlo, no hay tiempo para estar desperdiciándolo, porque cada vez la venida del Señor está cerca. Interesantemente, cuando vayamos viendo poco a poco esas trompetas, vamos a ir viendo cómo se afecta la tercera parte de todo lo creado. La tercera parte de la naturaleza será totalmente afectada. La tercera parte de los seres humanos van a morir. El objetivo es que sea parcial. Por eso se habla de 7 trompetas o juicios parciales. Porque el Señor va a acabar con 1/3 de todo lo que existe. O sea, 1 de 3. El próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a ahondar un poco más acerca de este concepto. Lo que nos está indicando es que todavía el Señor está llamando a la puerta, esperando que el hombre escuche, le abra y le permita entrar. Es una misericordia que Dios todavía le extiende al mundo. Dios en este momento podría acabar con usted y conmigo. Si yo quisiera que el Señor acabe con los malos, el primero que se va en la tira, diría mi abuela, soy yo. Porque no hay ni uno solo bueno en este mundo. Jesús mismo lo decía. Todos somos pecadores, Romanos 3:23. Pero todos los días vemos, cada vez que usted en la mañana abre sus ojos, lo primero que usted tiene que hacer es agradecerle a Dios la misericordia de permitirle un día más para que usted se ponga, hermano y hermana, en autos con el Señor, para que usted se ponga a cuentas con el Señor. ¿Por qué abrimos nuestros ojos en la mañana? Precisamente para obtener una nueva oportunidad de perdón y de acercamiento a Dios. Es una lástima que muchas personas, a como se duermen, así se levantan todos los días. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 dice: cuando el primero tocó la trompeta, cayó sobre la tierra una lluvia de granizo y fuego mezclados con sangre. 1/3 parte de la tierra ardió y 1/3 parte de los árboles quedó carbonizada. No hubo hierba verde en la tierra que no ardiera. Vean cómo va a iniciar este tema de las 7 trompetas. Esa primera trompeta, cuando se toque, lo que va a generar es una lluvia de granizo y fuego. No me pregunte cómo sucede lluvia de granizo mezclado con fuego. Y peor aún, viene hasta revuelta con sangre. Y dice que 1/3 parte de la tierra va a arder, 1/3 parte de los árboles y de la hierba sobre la tierra va a arder. Vamos a ir viendo cómo poco a poco la naturaleza va a ir siendo afectada. Conforme vamos analizando cada uno de esos juicios parciales, vamos a ir encontrando algunas características muy interesantes que se van cumpliendo en cada juicio. Cada una de esas plagas se divide en 2 partes. La primera es la descripción del juicio. Nos está describiendo la primera trompeta, granizo con fuego mezclado con sangre, que afecta la 1/3 parte de todo lo verde. Luego encontramos entonces la consecuencia para los hombres. Esto, rápidamente, con un poquito de sentido común, usted y yo sabemos que es un desastre ecológico. Que 1/3 de todo lo verde, que es lo que precisamente produce oxígeno. Les recuerdo que los árboles son los que toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, que es lo que usted y yo respiramos. Entonces será un desastre ecológico, habrá falta de oxígeno, habrá cambios climáticos. No logro entender los humarascales, no logro entender las asfixias, la falta de oxígeno, el calor insoportable de todo ese verde ardiendo en el planeta. Y cuando vamos a la 7ª plaga de Egipto, encontramos muy interesante la similitud que tiene con esta plaga. En Éxodo capítulo 9, versículo 23 al 26, vean qué interesante, cuando dice: el Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. El granizo destruyó todo lo que había en campo abierto. Personas, animales, plantas, hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Dios. Vean qué hermoso
lo he querido marcar en otro color, esta parte del versículo 26, porque el pueblo de Dios estaba dentro de la zona de desastre, dentro de la zona de juicio, y fue guardada por el Señor. Y esto precisamente es lo que hemos venido analizando en Apocalipsis capítulo 7 en cuanto al sello de Dios que va a cubrir a los suyos en el momento en que venga el día de la ira. Dios los tiene preservados para que ante ellos no llegue el juicio divino. Pablo decía, Dios no nos ha llamado, usted y a mí, para ira. Eso fue extinguido en el momento en que usted y yo vinimos a Cristo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y 9, me habla ahora de la segunda plaga. El segundo ángel toca la trompeta e inmediatamente algo semejante a una inmensa montaña encendida se precipitó en el mar y destruyó una tercera parte de los barcos. Una tercera parte del mar adquirió el color rojo de la sangre y murió una tercera parte de las criaturas que viven en el mar. Antes había sido afectada una tercera parte de la tierra, ahora tenemos afectada una tercera parte de lo que es el mar. Vean que no va a quedar absolutamente, hermano y hermana, nada que no reciba juicio de parte de Dios. Por eso recordemos que al inicio del capítulo 7 de Apocalipsis teníamos a 4 ángeles exactamente apostados en cada punto cardinal. Eso quiere decir que no quedará un centímetro de este planeta donde el hombre pueda refugiarse de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Más adelante veremos al hombre metiéndose en cavernas, pidiéndole a las piedras que le caigan encima, porque el terror del juicio de Dios, eso que creen ahora una diversión y un vacilón, tarde o temprano se tendrán que dar cuenta que es cierto. Querrán huir de Dios, pero de Dios definitivamente nadie se puede escapar. Vean la parcialidad y la misericordia de Dios en los juicios. Se ha afectado una tercera parte de lo verde, una tercera parte de lo que es el mar. Esa gran masa ardiente que cae sobre el mar, presumimos que tal vez a lo que nosotros conocemos puede que sea un meteorito, algo que caiga del cielo y que termine entonces contaminando todo lo que es el agua del mar y se convierte en sangre. Claro, esa sangre, ¿qué es lo que va a producir? La muerte de un tercio de todas las especies marinas. ¿Y dónde encontramos la similitud en la Biblia de que en un momento en la historia ocurrió esto mismo? Pues esto está en la primer plaga de Egipto y la encontramos en Éxodo capítulo 7, versículo 20 y 21. Vean lo que sucedió en aquella época. Estamos hablando de hace 3500 años. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros, golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre. Los peces del río murieron. El agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país, dice la palabra, se llenó de sangre. Vean qué increíble lo que sucedió en esta plaga. Eso que está sucediendo en la historia, ¿por qué cree usted que eso está en la Biblia? No solamente para darnos fe de que efectivamente sucedió, es para decirnos que en un futuro cercano el Señor va a tratar al impío de la misma manera como trató a Faraón y a los egipcios por desobedientes, por querer, hermano y hermana, en una desfachatez, enfrentarse a Dios de tú a tú, como si fuéramos de los mismos. Por eso es muy interesante cómo vamos viendo esa intensidad en los juicios. Primero se afecta la tierra, ahora se afecta el mar, muere entonces ahora todo el tercio de lo que habita en el mar. Así como murieron especies que habitan en la tierra, un tercio de las especies, las que están en los árboles, las que necesitan de la hierba para sobrevivir, para comer, también van a ser aniquiladas. Ahora le toca entonces a un tercio del mar y todo lo que exista en el mar que reciba entonces el justo juicio de Dios. Esto va a causar alteraciones increíbles, muchísimas cosas. El comercio se va a alterar, el transporte mundial se va a alterar, definitivamente la economía va a ser perjudicada. Hay una serie de complicaciones alrededor del juicio que tal vez en ese momento ni siquiera la estamos tomando en consideración, pero una cosa va a llevar a la otra, como si fuera un juego de dominó. Será un desencadenamiento de sucesos
de consecuencias a partir de estos juicios que Dios envíe sobre el mundo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 al 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella envuelta en llamas cayó sobre una tercera parte de los ríos y manantiales. La estrella recibió el nombre de amargura. En algunas versiones se le llama ajenjo. Ajenjo es una palabra griega que quiere decir amargura, porque una tercera parte de las aguas se volvieron amargas y murió mucha gente. Por si fuera poco, el hombre necesita el agua para vivir. El hombre sin agua va a morir. El problema es que tenemos un tercio del mar convertido en sangre y un tercio de los ríos convertidos en aguas amargas que no se pueden potabilizar y que va a provocar precisamente que muera mucha gente. Vean cómo Dios va poco a poco socando las tuercas y llevando al hombre hasta lanzarlo contra las cuerdas y que aprenda definitivamente quién es quién. No tenemos claro qué es lo que puede caer sobre el mundo. Juan está tratando de interpretar lo que él está viendo hace 2000 años con el escaso conocimiento de las cosas. Imagínense ahora nosotros tratando de interpretar. Ahora, aquí es un tema de principio detrás del detalle. Lo que sabemos es que el juicio de Dios es inminente y que traerá gravísimas consecuencias. Ahora, el agua potable es la que, hermano y hermana, va a empezar a hacer falta. Y les recuerdo que el agua es un líquido vital, no renovable, que es utilísimo para muchas de las labores diarias que nosotros a lo largo y ancho del mundo tenemos que efectuar. Seguiremos, si Dios lo permite, el próximo jueves con el cuarto ángel y su cuarta trompeta, y también haremos un análisis acerca de los juicios siguientes que de una vez le estoy apercibiendo serán bastante severos. Sigue leyendo Apocalipsis capítulo 8 y Apocalipsis capítulo 9 y revisemos notas con el expositor, si Dios lo permite, para el próximo jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das para reflexionar, para analizar, que tú nos das, Señor, ese espacio para poder meditar, Señor, en tu palabra. Toda la honra, toda la gloria sea a ti, Señor. Que en esta tarde podamos sentirnos protegidos, podamos sentirnos esperanzados, podamos sentirnos confiados. El Hijo de Dios no le teme a nada. El Hijo de Dios no le despreviene absolutamente nada. El Hijo de Dios está listo para recibirte, Señor, en gloria y poder compartir contigo por la eternidad. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres un Dios de venganza, tú eres un Dios de justicia y tarde o temprano le darás a cada uno lo que verdaderamente le tiene que corresponder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les recuerdo que en 1 hora y 7 minutos, si Dios lo permite, los pastores Enríquez del Ministerio Volver a Empezar de Argentina tienen su acostumbrado programa de fe en fe, de gloria en gloria. Este es un programa radiofónico que se transmite a través de las ondas radiales online de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Los pastores Enríquez tienen un programa muy hermoso todos los martes, 7 de la noche hora de Costa Rica, 10 de la noche hora de Argentina. Hoy tienen una invitada especial, traerán a una joven, ella tendrá su testimonio, su participación, y desde ya estamos entonces esperando que dentro de 1 hora y 6 minutos estemos escuchando este testimonio. Si Dios lo permite, amado hermano y hermana, nos reencontramos el próximo jueves en Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.